Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo panel del Conversatorio Soberano y Constitucionales desde lo público y lo privado, organizado por el Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela de Derecho y Trabajo Social. Este corresponde al segundo panel, cuyo tema es probidad y transparencia, que estaba fijado para hoy a las 18 horas, así que solo tenemos algunos minutos de retardo. Siendo que están todos nuestros panelistas presentes, les pido por favor que puedan encender sus cámaras para que el público los pueda ver. Don Enrique, buenas tardes. Doña Lorraine, buenas tardes. Y doña Gloria de la Fuente. Doña Gloria de la Fuente me parece que no está presente, así que vamos a proceder a la presentación y vamos a esperar. Bien, muchas gracias profesores por encender sus cámaras. Bienvenidos a este segundo panel del conversatorio sobre probidad y transparencia. En primer lugar, vamos a presentar a los expositores en el orden en que se van a ir haciendo las presentaciones, por lo menos hasta ahora. Primero, doña Gloria de la Fuente, quien es cientista política, doctora en ciencias sociales y docentes en diversas universidades del país, en materia vinculada a la transparencia y calidad de la democracia. Además, presidenta del Consejo para la Transparencia. También don Enrique Rajevich, abogado, licenciado en Derecho, máster en Política Territorial y Urbanística y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, académico de la Universidad Alberto Hurtado. Y finalmente doña Lorraine Pinol, doctora en Derecho, máster en Evaluación de Políticas Públicas, académica e investigadora de nuestra universidad. Muchas gracias, profesores, por asistir a este panel, a este conversatorio, que resulta un espacio ciudadano que otorga la Universidad Central para poder discutir los temas que nos atañen en relación a la discusión sobre la nueva Constitución y por tanto es un espacio muy relevante que entrega tanto a los estudiantes como a la comunidad completa sobre lo mismo. También saludar a algunas autoridades presentes. Está presente el decano don Emilio Oñate Vera, decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile. Le damos la bienvenida y le ofrecemos la palabra si quisiera hacer alguna declaración. Muy buenas tardes, doña Gloria. ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl Orellana, soy el moderador de este segundo panel sobre probidad en el conversatorio en el que estamos sobre conversatorios soberanos y constitucionales de lo público y lo privado. Perfecto. Ya hemos presentado a doña Gloria, pero vamos a insistir. Doña Gloria es cientista política, doctora en ciencias sociales, docente en diversas universidades del país en materia vinculada a la transparencia y calidad de la democracia, presidenta del Consejo para la Transparencia, y además están presentes los profesores citados. Continuando, hacemos saludos a don Emilio Oñate Vera, decano de la Facultad de Derecho y Humanidades. Muchas gracias por asistir. También está el director de posgrado, don Gonzalo Álvarez. Señor decano, no sé si querrá dirigir algunas palabras al público. No estaba programado, Raúl, pero bueno, saludo a los profesores panelistas, a la presidenta, por supuesto, del Consejo para la Transparencia, el profesor Rajevich, ¿no? A la profesora Finol Romero, y nada, agradecerles mucho que hayan aceptado nuestra invitación a este ciclo que estamos realizando para conversar sobre distintos temas constitucionales. Nada, muchas gracias y de seguro van a salir aquí muy buenas e interesantes reflexiones. Perfecto. Muchas gracias, señor decano. Dentro del programa también le vamos a ofrecer como palabras iniciales a doña Paola Tapia Salas, que es directora de la carrera de Derecho de la Facultad de Derechos y Humanidades. Con posterioridad les comunicaré a los expositores las reglas y al público también, y
empezaremos. Doña Paola Tapia tiene la palabra. Gracias, Raúl. Les pido las disculpas porque tengo problemas con la cámara. La verdad es que ya las palabras del decano dan cuenta de la relevancia que para todos estos conversatorios que estamos realizando, y la verdad es que tenemos que agradecer en primer término, digamos, a la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, que hoy día se ha dado el tiempo dentro de todo lo que es esa tremenda responsabilidad que ha asumido recientemente. Así que hay un importante reconocimiento de parte de la universidad a su presencia, al igual, evidentemente, que Enrique Rajewicz, un abogado de una amplia trayectoria, también fue en su momento fiscal del Consejo para la Transparencia y por tanto ha tenido una participación muy activa en estos temas, asociados también, por qué no decirlo, a propósito de sus especialidades, al urbanismo y a todo lo que ello también puede tener repercusión. Y por último, de la casa, evidentemente, a Lorraine, que también, junto incluso al profesor Rajewicz, han escrito y han estado siempre ahí atentos a los temas de probidad y transparencia. Decirles muy brevemente que la Universidad Central tiene un sello de pluralismo, independencia y compromiso, y yo creo que ese sello se ha manifestado en estos conversatorios porque le ha dado valor a la discusión, difusión también entre nuestros alumnos y docentes, y por lo tanto no me cabe la menor duda que esta no va a ser la excepción y vamos a tener este panel de alto nivel para poder conversar acerca de estos temas. Así que en nombre de la universidad y específicamente de la Facultad de Derecho y Humanidades les agradecemos, esperamos también nos puedan acompañar en futuros conservatorios y oportunidades de plantearnos qué es lo que queremos para nuestra Constitución, que hoy día es tan relevante, es la piedra angular, lo decía recién Carolina Toá en el conversatorio previo, pasa por la Constitución buena parte del futuro de nuestro país y por lo tanto es mucho lo que se juega y queremos ser parte de ese debate público también como universidad. Así que muchas gracias y Raúl, te doy la palabra nuevamente. Muchas gracias, doña Paola Tapia, por sus palabras. Les voy a comunicar las reglas de la exposición en el panel. Básicamente son las siguientes. Cada expositor va a tener un tiempo de 10 minutos para realizar su exposición. 2 minutos antes que se cumpla ese plazo, que estará cronometrado, voy a abrir mi cámara para que ustedes sepan que les resta 2 minutos. ¿Ya? Durante la exposición les pido a todos los asistentes, incluyéndome a mí, que apaguen sus cámaras y audio, a fin de que solamente la persona que está exponiendo tenga su cámara encendida. Las preguntas se realizarán al final de la última exposición y estas preguntas deben realizarse por medio del chat. El chat en la aplicación lo pueden ver en esta barra de herramientas que se ve en la cámara. Hay uno que dice conversación o mostrar conversación. Por ahí pueden realizar sus preguntas que serán redirigidas al expositor correspondiente. Por tal razón les pido por favor que cuando realicen su pregunta puedan indicar su nombre, la institución a la cual pertenecen y con posterioridad a eso la pregunta que será realizada aquí en Expo. Bien, partimos entonces con este segundo panel sobre probidad y transparencia y la primera exposición la realizará doña Gloria de la Fuente. Doña Gloria, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Traje una PPT de apoyo por si me permiten compartir. Si es posible, veo que sí es posible. Perfecto. Voy, entonces, espero, porque como no estoy viendo a nadie más que mi presentación, espero que me digan porfa de voz cuando ya me queden pocos minutos. Lo que primero quisiera agradecer a la Universidad Central, no es la primera vez que estoy acá, hice clases además en algún minuto en la Universidad Central, y para mí la verdad es un honor poder venir a discutir y compartir con ustedes algunas reflexiones que hemos hecho desde el Consejo para la Transparencia a propósito del proceso constituyente, ¿no? Y tal como nos recordaba Paola Tapia, la relevancia que tiene, que decía antes en el panel anterior Carolina Toá, la relevancia y la conciencia que debemos tener de la relevancia de lo que nos estamos jugando en el próximo tiempo. Que no es solamente un texto constitucional, probablemente es la discusión sobre un pacto social nuevo en Chile que va a definir en definitiva las próximas décadas en nuestro país. Y eso es muy importante para el sistema político, para el sistema democrático, para la paz social, y creo que en ese esfuerzo tenemos que estar todos comprometidos sin lugar a dudas. Así que agradecer mucho y, por cierto, felicitar a la Universidad Central por hacer este conversatorio y por iniciar este tipo de debates que creo que son muy útiles para el país. Ahora,
Desde el Consejo para la Transparencia quisiera contarles cómo estamos mirando este proceso constituyente. De hecho, hemos definido que una de las líneas de acción fundamentales del año 2021 tiene que ver, mirando primero el proceso electoral y todas las elecciones que tenemos el próximo año, sin lugar a dudas, el debate sobre la información pública, el proceso democrático y lo que le corresponde a la transparencia y el acceso a la información a esta materia. Pero en materia del proceso constituyente, nosotros tenemos la convicción que tenemos algo que decir desde la experiencia de un organismo que tiene más de 12 años de existencia, que en la práctica tiene una experiencia en estas materias y que nosotros podemos, tanto desde el punto de vista del reglamento mismo como de los contenidos, poder aportar una reflexión mayor, digamos, para poder efectivamente incidir en un proceso que cuente con altos grados de legitimidad. ¿Por qué decimos estas cosas? Primero, porque efectivamente la transparencia es cada vez más valorada y demandada por la ciudadanía, ¿no? La garantía de acceso a la información pública entendemos que es fundamental en un Estado democrático de derecho y sobre esa base creemos que es importante en su instrumentalidad, es decir, las normativas que existen para poder garantizarlo, que vayan en la línea de aquello que tiene que ver con el debate constitucional. Y obviamente entendemos también que la labor de un órgano garante de derecho de acceso, en este caso como el órgano garante de derecho a acceso a la información pública, en nuestro caso el Consejo para la Transparencia, es también vital en la vida democrática del país. De hecho, cuando el Consejo cumplió 10 años, en una lógica de remirar su visión y su misión institucional, una de las cosas que incorporamos claramente es la contribución que desde el punto de vista de este derecho fundamental nosotros podemos hacer efectivamente al proceso democrático, y ahí creemos que hay una cuestión fundamental. Y algunos datos que nosotros recogemos en esta línea, digamos, de lo que el Consejo ha hecho y aprendido hasta acá. Nosotros hacemos hace muchos años una medición que es la Encuesta Nacional de Transparencia, donde vamos levantando cómo se van mirando los distintos ámbitos que tienen que ver específicamente con el acceso a la información pública, la política pública en materia de acceso a la información pública, cómo las personas perciben en el fondo la transparencia en el ámbito que nos corresponde a la protección de datos personales, etcétera, y hacemos varias constataciones interesantes y quiero mostrarles algunas de estas, que en el fondo están en la línea de lo que les decía al principio. Primero, nosotros en el año 2009 veíamos el estudio nos mostraba que el 78% de las personas creía que todas las personas tenían derecho a acceder a la información en los organismos públicos. El año 2019, que fue la encuesta que hicimos un poco antes del estallido social, este porcentaje subió a un 93%, ¿no? En Chile, además, el 86% en este mismo estudio nos señala que los ciudadanos consideran que la transparencia es muy necesaria. En otras palabras, lo que hemos visto y hemos constatado es que la transparencia como valor, y vamos a ver un dato más adelante que coincide con alguna otra información acá, la transparencia como valor se ha transformado en una cuestión que en el fondo está presente en todas nuestras conversaciones. Y pensemos nomás en las discusiones entre los actores públicos en general, no solamente en el mundo de la política, en el mundo en general de la televisión, de los medios de comunicación, en las familias, en todos los espacios, la transparencia como valor pareciera incorporar nuestro vocablo como un valor altamente deseable, pero en la práctica hay que hacerlo operativo y eso es parte importante de la discusión sobre tener una normativa en materia de acceso a la información pública. Entonces decíamos, bueno, el 86% que consideraba que la transparencia es necesaria. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto además con el ejercicio de la norma de acceso a la información pública en estos 12 años a propósito de la instrumentalidad de este valor que es la transparencia, ¿no? Que más de 100 irregularidades a lo menos se han identificado por medio del uso de la ley de transparencia chilena y nosotros hicimos un levantamiento 10 años, 10 casos, en algún minuto de casos emblemáticos a propósito de los 10 años del Consejo, pero hay una cantidad enorme de situaciones que van desde irregularidades hasta situaciones más complejas que rayan con la corrupción, que son y que han sido descubiertos, que se ha puesto luz ahí donde había sombras gracias a la normativa en materia de transparencia. Y luego, algunos otros datos que tienen que ver con el uso. Más de 1.300.000 oportunidades un ciudadano ha solicitado información a algún organismo público. Eso de acuerdo a los datos del portal de transparencia, y más de 43.500 veces los ciudadanos que no han recibido respuesta o que no quedan satisfechos, están disconformes con esta respuesta, acuden ante el Consejo para la Transparencia a estampar su reclamo y hacer valer finalmente su derecho. Este es el dato que mencionaba hace un rato atrás a propósito del valor de la transparencia hoy en día en nuestra sociedad. 93% de las personas señala que las organizaciones y empresas que reciben fondos públicos deberían tener, por ejemplo, obligaciones en transparencia. Y un mismo 93% señala que las empresas o servicios públicos, agua, electricidad, transporte, deberían tener obligaciones, por ejemplo, en materia de transparencia. Piensen ustedes en los debates que hemos tenido en los últimos años después del estallido social. Aquí hay una cuestión relevante a considerar, digamos, desde la percepción de las personas. Y luego,
un 92% de las personas manifiesta que las empresas con fines públicos, ISAPRES, AFPs, clínicas, universidades privadas, entre otros, deberían tener obligaciones en materia de transparencia. Algo de esto avanzamos en la normativa de la Ley de Transparencia 2.0 que hoy día estamos discutiendo en el Congreso, pero claramente a la luz de lo que hemos ido mirando, que ha ido pasando particularmente en el último año en nuestro país, las propias, en el fondo, reflexiones que nos deja la pandemia, aquí probablemente hay un espacio más amplio sobre el cual avanzar, ¿no? Y ahí, de nuevo, el proceso constituyente como un hito fundamental es clave. Luego, ¿qué otras cosas decimos que son en los beneficios o el aporte que hace la transparencia? Primero, la transparencia facilita la habilidad ciudadana de observar e informarse acerca de los procesos de toma de decisión pública. La transparencia es un medio para informarse y opinar y tener una postura crítica respecto a la gestión pública en general, y eso creemos que es clave. De otra manera, lo que hace la transparencia instrumentalmente a través del acceso a la información pública es ayudar finalmente al control social, ¿no? Al control social y, por cierto, al combate a la corrupción también. Y también decimos que el derecho a acceso a la información pública es un derecho llave, es decir, es un derecho que permite en muchos casos el ejercicio de otros derechos, que sabemos que existen, que en la práctica no sabemos cómo operan, y lo que hace el acceso a la información pública es ayudarnos a conocer estos derechos, a hacerlos exigibles y finalmente, como decía entonces, facilitar el ejercicio de otros derechos. Pero también la transparencia tiene estándar internacional, y esto es importante para la discusión constituyente que viene también. Nosotros hemos reconocido una serie de tratados internacionales que en la práctica le dan también cuerpo y nos plantean ciertas obligaciones también en materia de acceso a la información pública y transparencia en general. La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin ir más lejos en su Objetivo de Desarrollo 16, la ley modelo de la OEA 2.0, que de hecho acaba de ser publicada y donde nosotros ahí tenemos también la necesidad de volver a remirarnos a partir de lo que ha sido ese ejercicio. En el primero de esos ejercicios, hace 10 años atrás, Chile tuvo una participación muy destacada y además muy reconocida respecto a lo que habíamos logrado como institucionalidad. Y a su vez, el derecho a acceso a la información pública, por cierto, cuenta con un reconocimiento constitucional en la mayoría de los países del mundo, y esto también es bien relevante para las discusiones que vienen. El 50% de los países tienen un reconocimiento constitucional expreso, el 7% de los países un reconocimiento constitucional implícito, y países sin reconocimiento constitucional básicamente el 43%. Ahora, algunas otras cosas que tienen que ver ya y entrar más de lleno para ir cerrando la reflexión. La necesidad de la transparencia en el proceso constituyente. Y decía que nosotros hemos dicho básicamente dos cosas. Uno tiene que ver con el reglamento y que básicamente se refiere al proceso, y otro tiene que ver con los contenidos específicamente. ¿Y por qué entendemos que la publicidad de los actos es importante respecto al órgano constituyente? Porque creemos que parte importante del éxito de este proceso, que tiene por cierto varios hitos, el plebiscito de entrada, el plebiscito de salida, el proceso mismo de discusión, la elección de los convencionales constituyentes, etcétera, requiere necesariamente poner luz y foco en el proceso mismo, ¿no? No es el plebiscito de entrada y de salida, sino que es el proceso mismo de discusión que debe contar con máxima publicidad, transparencia, iniciativas claras que permitan en la práctica tener que la ciudadanía confíe en los fundamentos de la información, en los fundamentos que tienen a los convencionales constituyentes a la vista para la toma de decisiones, y eso nos parece clave. Y por cierto, para la participación y legitimidad del proceso también, decía al principio, la sinergia entre el acceso a la información y la participación también hace que las expectativas ciudadanas se moderen y se ajusten también al resultado esperado. Ahí donde no hay información, las expectativas pueden ser muy diversas y muy difusas, ¿no? Nota aparte, de todas maneras, la discusión sobre la participación misma en el proceso, más allá de la elección de convencionales constituyentes, creo que también es una discusión que vale la pena dar. Voy terminando con esta lámina, algunas propuestas para la confianza. En las próximas semanas nosotros como consejo, por eso voy a pasar por encima, no voy a adelantar mucho más sobre los contenidos específicos, pero nosotros, como decía, hemos estado trabajando en estas dos líneas, ¿no? Una línea que tiene que ver con el reglamento mismo y propuestas del reglamento mismo, y otra que tiene que ver con los contenidos más específicos de la Constitución. Y vamos a sacar en los próximos días una propuesta que tiene que ver más bien con estos temas, ¿no? Con estos temas que tienen que ver con el funcionamiento del órgano constitucional. Pero respecto a los contenidos,
creemos que hay aquí cuestiones que debieran estar contenidas en la discusión de la Constitución, que de alguna manera y en algunos casos vienen claramente establecidas en la Constitución vigente, pero que creemos que es importante reforzar en el texto constitucional que sigue. Primero, el fortalecimiento del derecho a petición, ¿no? que de hecho tiene una mirada distinta a la libertad, o sea, al derecho a acceso a la información, pero que creemos que es importante considerar. El fortalecimiento de la libertad de expresión también, que está, de hecho, el desarrollo del derecho internacional en América Latina particularmente es muy visible como de la libertad de expresión derivamos al derecho a acceso a la información pública. Bueno, el público acá, básicamente, gente del mundo del derecho, no tengo que explicarles eso, ni mucho menos, por supuesto. El rango constitucional del derecho a acceso a la información pública, que aquí nos parece clave, el reconocimiento específico del acceso a la información pública como un derecho fundamental quedó algo licuado, ¿no? En la discusión que hemos tenido en los últimos años hubo una especie de interregno entre el cambio y la legislatura y bueno, finalmente tenemos acá la necesidad de avanzar más explícitamente hacia el derecho a acceso a la información pública como un derecho fundamental. Creemos también que es importante para efectos de ampliar los órganos sujetos al propio órgano garante de derechos, que es el Consejo para la Transparencia, darle rango constitucional al Consejo para la Transparencia como órgano garante, ¿no? Para ampliar su potestad sobre otros órganos públicos. Hemos estado en la discusión sobre las autonomías constitucionales, en esta discusión sobre la ley de transparencia 2.0, pero incluso más allá. Creemos que puede ser una buena noticia que efectivamente el órgano vigilante respecto a las materias relacionadas al acceso a la información pública esté fuera de esos órganos y no dentro, como ocurre ahora, por ejemplo, con el Parlamento, ¿no? El rango constitucional del derecho a la protección de los datos personales, que también es algo que ya está garantizado desde el año 2018 a propósito del reconocimiento explícito de la Constitución vigente, pero creemos que hay una discusión que, por cierto, tiene que tener también un correlato con una norma adecuada, porque nosotros tenemos una norma que en definitiva desde el año 99, existe desde el año 99 y que no tiene un estatus, si uno lo mira incluso a nivel internacional, mirando la experiencia del GDPR y otro, que efectivamente nos falta todavía para poder tener una legislación adecuada, más aún cuando lo que hemos visto es la necesidad de que eso ocurra, porque acá estamos hablando también de derechos fundamentales. Y por último, una mirada más amplia en torno a esto respecto también a la modernización del Estado y cómo el reconocimiento de estos derechos fundamentales conversa adecuadamente con la modernización del Estado, o con una cierta mirada de modernización del Estado que por el centro de los ciudadanos le reconoce derechos fundamentales y le entrega instrumentalmente un instrumento que le permite hacer control social, ejercer derecho llave y controlar la corrupción. Eso respecto a las materias más generales, ¿no? Y lo segundo tiene que ver con la Convención Constitucional misma. Primero, creemos, y eso es lo que decía, para no adelantar mucho más lo que estamos mirando ahora, una mirada más general. Primero, establecer el acceso a la información pública en general en los actos de la convención, tanto activa como pasiva, ¿no? El derecho a acceso a la información que nos parece clave en ambos ámbitos. Luego, la implementación de normativa del OIE. Dentro de la Convención Constitucional de la organización o de la constitución del órgano constituyente se definió previamente que los convencionales constituyentes van a ser sujetos del OIE, van a ser sujetos de declaración de intereses y patrimonio. Eso está definido. Creemos que hay algunos ajustes que hacer en esa normativa respecto a los convencionales constituyentes en particular, pero por lo menos dentro de este ecosistema hay dos ámbitos que ya están resueltos. El tercero no está resuelto porque obviamente lo tiene que definir el propio órgano en su propia soberanía, digamos, tiene que decidir cuál va a ser el reglamento que se defina que va a tener este órgano, pero creemos que claramente esto tiene que estar bajo estándares, como decía, de transparencia, de acceso a la información, tanto información o acceso en su modalidad transparencia activa como transparencia pasiva. Decía implementación de la normativa del OIE con extensión de sujetos pasivos y la implementación de declaraciones de patrimonio e intereses con mecanismos de observación y sanción que también es importante considerar, ¿no? Y que creemos que hay que avanzar en esa materia. En esos ámbitos nosotros creemos y estamos bien convencidos desde el Consejo que avanzamos de manera bien sustantiva en la confianza también de los procesos, en la confianza
de aquello que va a definir probablemente los destinos de nuestro país en los próximos años. Y no hay que olvidarse que todo esto ocurre además en un escenario de alta desconfianza en las instituciones y en la política en general. Por lo tanto, creemos que aquí hay una herramienta muy fundamental, que se trata además de un derecho fundamental que nos permite justamente mirar y tener y desarrollar esa confianza que va a ser tan necesaria para poder finalmente definir un proceso que sintamos que efectivamente va a ser como resultado la casa de todos. Eso, muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doña Gloria de la Fuente, presidenta para el Consejo de la Transparencia, muy interesante exposición. Ahora pasaremos a la exposición del profesor Enrique Rajevich. Solo a efectos de hacer un recordatorio al público, recuerden que las preguntas a realizarse serán aquellas que estén en el chat. El chat lo tienen en aquella parte donde hay una línea de herramientas al frente de la cámara, donde dice conversación. Ahí es donde se van a plantear las preguntas que se realizarán. Don Enrique Rajevich va a hacer la presentación a continuación. Don Enrique, según las reglas, tiene 10 minutos. Cuando le queden 2 minutos, yo encenderé mi cámara y usted me verá como signo de que se está acabando el tiempo. Muchas gracias, don Enrique. Tiene la palabra. Muchas gracias a ti, Raúl, y a la Universidad Central por esta invitación y también por las presentaciones que hubo, las palabras del decano y de la directora de la escuela. También aprovecho de saludar a Gloria y Lorraine, que son, bueno, cada una ya han sido presentadas, tienen una trayectoria en estos temas y la verdad es que es un honor estar compartiendo este espacio. También a los otros profesores y profesores amigos que veo de esta universidad. Bueno, vamos al grano para aprovechar los minutos. Primero, yo diría que tanto probidad como transparencia son hoy día en la Constitución parte de las bases, nos dice, esenciales de las bases de la institucionalidad. Deberes que en el fondo principios de actuación que aplican para todos los órganos estatales, no solamente para la administración pública, también los tribunales de justicia, el Congreso, el Tribunal Constitucional, a estas instituciones y a sus funcionarios y funcionarias. Incluso la Convención Constitucional, como plantea la presidenta del Consejo recién. Otra cosa es cómo podemos implementarlo, pero como principios de actuación son principios muy, muy poderosos, diría yo. Si vemos la probidad, incluso la Constitución va un poquito más allá, porque no es solo algo que permea los órganos, sino que también dice que se trata, o más bien lo plantea como un deber que aplica respecto de todos quienes desempeñen funciones públicas, va más allá de eso, y eso ha llevado a que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional haya podido establecer que cuando hay particulares que desempeñan funciones públicas también quedan vinculados por el principio de probidad y que haya particulares que están exigidos por algunos deberes de transparencia activa más fuertes, incluso el proyecto de ley de transparencia 2.0 ensancha esa línea. ¿Por qué? Porque si se desempeña una función pública hay que también estar dispuesto a pagar este precio que conlleva esa tarea. Lo dice en todo caso la Constitución respecto de la probidad, que además es un principio de actuación, con lo cual aparece como un mandato que va chorreando en derredor de toda la actuación de estos órganos, a diferencia en ese sentido de la transparencia que está más acotada en la actual Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución habla no de un principio de transparencia, tampoco en rigor se lo cuelga al desempeño de funciones públicas. Estaba allí pasándome con el ejemplo, porque en rigor lo que dice es que son públicos los actos, los procedimientos y los fundamentos de los actos de los órganos del Estado, permitiendo que la ley con un quórum calificado pueda establecer en ciertos casos secreto o reserva. Eso es lo que dice. La jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional, ha entendido que estamos en presencia de un derecho fundamental implícito, el derecho de acceso a la información, pero no está definido de esa manera expresa en la Carta Fundamental, y esto ha llevado además a que la jurisprudencia, especialmente la del Tribunal Constitucional, en muchos casos ha sido restrictiva, porque al no ser un principio, sino más bien al tener la redacción de una regla,
ha acotado algunos desarrollos legislativos, concretamente el que está en la Ley de Transparencia, que dice que además es pública toda aquella información que está en poder de la Administración del Estado que ha sido generada con fondos públicos. Entonces, allí el Tribunal Constitucional en algunos casos ha dicho que nos encontramos frente a un texto inconstitucional, o sea, nos dice que el artículo 8º, inciso segundo, estaría marcando, podríamos decir, el techo de lo que puede ser transparentado, no un piso que el legislador pueda desarrollar. Bueno, y desde la perspectiva orgánica también hay que decir que tenemos institucionalidades diversas. No hay una institución que tenga asignado el rol de promover y controlar el respeto del principio de probidad. Sin embargo, es claro que tratándose de la administración pública, la Contraloría General de la República es la que ha asumido un protagonismo central en esta tarea, coloreando los roles que le entregó la Constitución y el legislador con esta bandera, que incluso si uno se mete en la página web de la Contraloría, verá que es parte de su lema institucional hoy por hoy. Y tratándose de la transparencia y de la publicidad, ahí la Constitución no dice nada. En rigor yo diría, la Constitución parece haber apostado, recuerden, no lo he dicho, pero en el caso de la probidad y la transparencia son injertos relativamente nuevos desde el punto de vista del texto literal de la Constitución, porque aparecen el año 2005, en la reforma que se hace ese año, la gran reforma que tuvo la Constitución actual, pero hay que decir que en el caso de la probidad, yo diría el artículo 1º de la Constitución le da completa cobertura desde siempre. El caso de la publicidad, la transparencia es más discutible y la verdad es que dice que el artículo 8º yo diría que representa un aporte neto en esa comprensión de lo que es la transparencia. Pero cuando el constituyente agrega la publicidad, la agrega en ese artículo 8º, inciso segundo, y la garantía no es una garantía orgánica, no hay un órgano a cargo del tema. Yo diría, la garantía es que las causales de secreto reserva se establezcan por una ley con un quórum reforzado. Después va a ser el legislador, el 2008, cuando cree el Consejo para la Transparencia, después va a ser que se genere una verdadera institucionalidad orgánica, una garantía orgánica que yo diría ha sido mucho más potente que aquella de la reserva de ley que se había establecido. Y lo demuestra que la falta de institucionalidades de control externa, de heterocontrol en otros órganos constitucionales llevan a balances muy insatisfactorios. Si uno compara simplemente la transparencia activa de los órganos que no están sujetos al control del Consejo para la Transparencia versus los que lo están, son dos mundos distintos. La falta de un control externo en esto, la verdad es que marca diferencias. Bueno, ¿qué podemos pensar? Porque 10 minutos pasan volando en clave de futuro. Con lo que he dicho hasta el momento he tratado de hacer un diagnóstico muy apretado de la situación que veo de estos dos valores jurídicos en nuestro derecho público fundamentalmente. Bueno, evidente para mí que ambos deben mantenerse, no sería razonable retroceder en ninguno de los dos, pero sí hay ajustes que podríamos realizar, ambos deben ser principios de actuación a mi juicio aplicables al ejercicio de las funciones públicas, con esa redacción que es la más amplia que está establecida hoy día para la probidad. Pero en la probidad creo que convendría que enfatizáramos más la figura del conflicto de interés. La palabra probidad es una palabra que a veces se manosea, que además tiene una definición tradicional en nuestro derecho administrativo que yo diría compone distintos valores, incluso pareciera llevar la eficiencia envuelta. A mí me parece que tenemos que tener más precisión, que probidad tiene que ver con honestidad, y por eso las sanciones cuando hay deshonestidad son más severas. Una cosa es meter, como dicen, meter la mano y otra cosa es meter las patas. Hay que hacer esa distinción porque creo que es relevante. Y eso se marca mucho en lo que son los conflictos de intereses. Y los conflictos de intereses deberían tener una regulación antes, durante y después del ejercicio de las funciones públicas. Y cuando digo funciones públicas es porque estoy pensando en una regulación que abarque de nuevo a todos los órganos del Estado, no solamente la administración pública. Tal vez convendría una definición constitucional de lo que vamos a entender por probidad, para de alguna manera independizarla de aquello que tiene
hoy día la legislación administrativa. En cuanto a la transparencia, ya lo planteaba muy bien la presidenta, me alivia porque sin duda creo que hay que reconocer el derecho fundamental de acceso a la información. En esto no se entendería que la nueva constitución retrocediera respecto de las cosas que se han avanzado, y aquí la jurisprudencia ya ha sido clara en este tema, por lo tanto ese derecho implícito ahora tiene que ser un derecho explícito. Y, eh, y tiene que ser, a mi juicio, además un principio de actuación, hacer un derecho de acceso por otro lado, pero por una parte, perdón, pero por otro también un principio que la ley pueda limitar sin duda, como es hoy día, y que debiera también tener un mejor balance con la protección de los datos personales. Hoy día la transformación digital y el uso de la inteligencia artificial sin duda abren amenazas que antes eran totalmente inverosímiles. La idea de el Skynet aquellos que vimos Terminator cuando éramos adolescentes, en realidad parece que se abre paso, y frente a eso tenemos que tener una protección de los derechos personales también con rango constitucional, y buscar la manera de evitar que podamos tener una desprotección con estas nuevas formas de gestión que ya están y que van a seguir profundizándose, las necesitamos. Lo importante es que funcionen de una manera que maximice los beneficios y no perjudique también el derecho fundamental a la autodeterminación informativa. Eso respecto a la regulación como principios, como derechos de ambos, pero también creo que es importante que la nueva constitución resguarde estos principios, estos derechos con instituciones especializadas y autónomas del gobierno, porque aquí el gobierno siempre dentro de la institucionalidad pública es quien tiene más poder, entonces debemos tener una institucionalidad que en esto no dependa, no pueda ser cooptada ni por el gobierno ni tampoco por la política. Y en eso, por ejemplo, una idea que puede incorporarse es que la postulación a los cargos directivos de estos organismos sea eso, una postulación, no un mecanismo en que el presidente de la República selecciona a quienes va a presentar al Senado en una negociación que termina siendo política y termina reproduciendo finalmente las mayorías políticas de una manera que me parece que puede ser muy perversa, ¿no? Tenemos que avanzar en eso y creo que hay que darle más espacio a la sociedad civil. Me parece que sería interesante que Contraloría asumiera, creo que Contraloría va a ser mantenida, debiera ser mantenida como organismo, debiera asumir la bandera de la transparencia, de la probidad, perdón. Eh, y sí bueno, una necesidad más amplia de reflexión respecto del rol de la Contraloría. Este panel no apunta a eso, pero yo creo que hay cosas que probablemente habría que aliviarle a la Contraloría, y si hay un tema en el cual sí sería muy importante que se enfatizara más su rol es en este. Incluso uno pudiera pensar que fuera un rol general para todos los órganos del Estado. Es decir, la auditoría, y estoy pensando básicamente en el control de la probidad, no es un tema que solamente importe para efectos de la administración pública, sino que también para el resto de los organismos. Recordarán, por ejemplo, la polémica entre el Ministerio Público y la Contraloría, cuando en un momento se planteó la posibilidad de control. Bueno, la verdad es que esos celos de autonomía son muy, muy dañinos para tener un Estado mejor, a mi juicio. Y por último, respecto del Consejo para la Transparencia, la presidenta decía que esté en la Constitución. Bueno, que esté en la Constitución, sin duda, yo diría, tiene sobre todo un valor para mí, que pueda controlar, como acabo de decir, a otros órganos del Estado, como el Congreso, incluso en algunas dimensiones los tribunales de justicia. Eh, es un tema que hay que ver con cuidado, pero creo que debiera tener esa habilitación, pero también debiéramos ver si lo conveniente es poner organismos con nombre y apellido que pueden hacer que la Constitución se transforme en un árbol de Pascua lleno de colgajos. Tal vez sería mejor dar una habilitación general para que en ciertos casos el legislador pueda crear órganos que tengan esta atribución, esta posibilidad de poder controlar, incluso, insisto, más allá de la pura administración. Hoy día, en el fondo, órganos que salgan de esta división de Montesquieu, por decirlo de algún modo, y que puedan generar un control transversal. Yo creo que esos órganos especializados son útiles, pero no sé si sea bueno empezar a colocarlos con nombre y apellido,
creo que es mejor dejar esa deliberación para el legislador y dar una atribución más general en ese sentido en la Constitución. Y eso porque creo que ya cumplí con mi tiempo, don Raúl. Muchas gracias. Muchas gracias, don Enrique Rajevich, por su exposición. Vamos a continuar ahora con la tercera parte de esta exposición, en este conversatorio, y pondrá doña Lorraine Finol. Les recuerdo a los asistentes que pueden realizar sus preguntas por medio del chat, a fin de que éstas sean realizadas por mi intermedio al final de esta exposición. Dejo con ustedes, por tanto, doña Lorraine Finol, solo recordarle que yo también voy a apagar mi cámara, pero cuando la prenda, significa que le quedan 2 minutos de exposición. Doña Lorraine, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por la presentación. Y en segundo lugar, agradecer a la universidad por la invitación y permitir en esta oportunidad compartir algunos análisis y reflexiones teóricos en torno a la temática que nos convoca, que es transparencia y probidad. Hecho ese saludo y además de agradecer compartir panel con tan prestigiosos representantes de la transparencia en Chile, tanto Gloria de la Fuente como Rajevich con tanta trayectoria en la praxis de esta política. Yo solo como académica y que investigo estos temas, quería hacer algunas reflexiones desde el ámbito dogmático formal y dejar, digamos, una aproximación hacia los temas que nos convocan. Habida cuenta que se ha hablado mucho del efecto de la transparencia, de la regulación y su impacto, pero a los fines de aclarar, vamos a tratar de dejar algunas pinceladas en torno a ¿qué es la transparencia? Esa es la pregunta que voy a tratar de disipar y si no es así, pues después ustedes en las preguntas me podrán volver a revisar los aspectos. En ese sentido, fíjense que no es una tarea sencilla, pues la transparencia es un tema polisémico que ha sido regulado de distintas formas en los distintos países que tienen una ley especial en esta materia. Y sucintamente, trayendo el marco conceptual de 3 profesores del Reino Unido, me voy a dejar aquí en esta mesa de diálogo qué debemos entender por transparencia. Fíjense que es uno de esos fenómenos, casi que atrápalo todo, semánticamente conocidos como un paraguas, que reúne un conjunto de elementos que sucintamente tanto Gloria como el profesor Rajevich han tratado de exponer en sus presentaciones. ¿Y qué dicen estos 3 profesores a los cuales yo hacía referencia como marco conceptual? Pues bien, que la transparencia es casi comparable como un doble reinado. ¿Qué significa esto? Que tiene una dimensión dual, que tiene una pluridimensionalidad que la ubica entonces en el plano político como un principio rector de las actuaciones de la administración pública y de todo el estamento que compone al Estado, y por otra parte, al mismo tiempo es un derecho político, entiéndase como tal una atribución que se le confiere por mandato constitucional a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas que tengan interés en intervenir de alguna u otra forma, bien sea fiscalizando o haciendo escrutinio público o formándose sus propias opiniones acerca de la gestión de los asuntos cotidianos de la vida de todos y todos en una sociedad verdaderamente democrática. Eso por un lado, para tratar de partir de un concepto que nos permita entonces comprender por qué esta dicotomía en torno a cómo se regula y cómo concebirla desde el ámbito constitucional, a propósito que estamos en un conversatorio en esta temática. Teniendo claro entonces que la transparencia es bidimensional, habría entonces que avanzar un poco en la discusión acerca de cómo se ha regulado en América Latina, cómo se ha regulado capaz en la Unión Europea o en general en el derecho comparado. Y yo me atrevería a decir en este minuto que no hay un consenso.
De hecho, si miramos un análisis dogmático de la tradición de la transición histórica regulatoria de los distintos países de América Latina, podemos ver que no todos tienen una misma ley de transparencia, aun cuando están enmarcadas en la ley modelo que propuso la Organización de Estados Americanos en el 2010 y que Gloria hace unos minutos decía que acaba de ser reformada a propósito de una participación excelentísima del Consejo, ¿cierto? No obstante, tener la misma fuente de inicio, que es el modelo de la ley de la Organización de Estados Americanos, cada país le ha ido adosando a este tipo de paraguas o institución polisémica pluridimensional, también como se le define en algunos albores del derecho constitucional, se le ha adosado otras competencias y otras atribuciones, como por ejemplo, corrupción, o como por ejemplo la protección de datos personales, que pareciera ser el modelo de la forma de la ley 2.0 en Chile, o también se le ha adosado, como en Argentina o en Brasil, otra suerte de atribuciones, como por ejemplo es el Tribunal de Cuentas, donde se hace una especie de control ex post de las actuaciones de los órganos del Estado. Básicamente no hay un consenso en torno a cuáles son las atribuciones y el propósito principal o el sentido teleológico de la regulación de la transparencia, y eso proviene básicamente de la discusión teórica que decíamos al principio. Sin profundizar más en detalle de cuáles fueron las muestras analizadas, solamente hacer una gran pincelada, grosso modo, de cómo se regula la transparencia, en este minuto me voy a permitir utilizar un silogismo de un catedrático español que todos hemos leído en los manuales, y es que concibe a la transparencia más que un derecho constitucionalmente consagrado, es un principio rector del funcionamiento de la administración pública, y la compara casi que la tercera regla de oro que debe regir la función pública. ¿Y por qué Manuel Seagaña parte de esa afirmación? Y es porque precisamente Atrápalo Todo, término polisémico o institución pluridimensional, ¿cierto? Se le adosan un conjunto de finalidades deontológicas. Una de ellas es que mitiga la corrupción, otra de ellas es que facilita el ejercicio democrático de la rendición de cuentas o el accountability público. Otro de ellos es que hace más eficiente y eficaz la toma de decisiones de asuntos que nos convocan a todos los interesados, y por último, porque es la base de la institucionalidad democrática. En otro estudio similar, también propulsado por la Organización de Estados Americanos, Mendel Toby, nos decía desde hace ya casi 10 años que no podemos hablar de una democracia verdaderamente de calidad si dentro de sus normas no se garantiza como un principio de actuación rector de todas las actuaciones de la administración pública. En este sentido, yo no podría agregar alguna idea más interesante que los dos expositores que me precedieron, pero sí me gustaría dejar una última reflexión, y es que a mi modo de ver la discusión pasa por dilucidar si verdaderamente de cara al proceso constitucional debemos concebirla o como un derecho autónomo dentro de la base de la institucionalidad democrática, capaz dentro de los postulados de los fundamentos de los primeros capítulos de la Constitución, o si por el contrario vamos a seguir repitiendo ese criterio que el profesor Rajevich nos decía que es el imperante a la luz de la justiciabilidad vigente en Chile, que es que la reconoce como un derecho implícito a la libertad de expresión y se le considera como una especie de adendum final de este derecho, insisto, fundamental consagrado actualmente en la Constitución. A mi modo de ver, sería recomendable disipar y zanjar esta discusión y poner fin a una suerte de descontextualización de la transparencia entendida en una forma dual, es decir, como el derecho de controlar a la administración pública y al mismo tiempo como un principio rector del derecho público, como decíamos hace unos minutos, zanjándola como incorporándola dentro del texto constitucional podría dar grandes luces a este conflicto, y en este sentido me permitiría señalar algunas revisiones constitucionales que hemos hecho hasta este minuto, y básicamente no todos los textos constitucionales la consagran explícitamente como una regla formal, vamos a decirlo así, como un principio de funcionamiento, más sí como un, digamos así,
como un valor intrínseco a la democracia y por lo tanto se respeta sin lugar a dudas para garantizar la calidad de la institucionalidad. Por último, dejarles una reflexión final y reiterar que el reconocimiento expreso del doble reinado de la transparencia reivindicaría la dignidad de unos derechos sustantivos sustanciales considerados como presupuestos fundamentales de la democracia y cuya lectura material llevaría la moralidad política al corazón de la reforma constitucional que se avecina. Con eso por ahora, para no hacer un uso excesivo del tiempo que se me ha concedido, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doña Lorraine Finol, por su exposición. Ahora lo que corresponde es pasar a la ronda de preguntas. Hasta ahora en el chat hay una pregunta, pero aún hay algunos minutos por si alguien se anima. La pregunta la realiza Matías Villarroel y es la siguiente, dirigida al profesor Rajevich. ¿Cree usted que la Ley de Transformación Digital del Estado hubiese sido una buena oportunidad para avanzar más en la transparencia de los órganos de la administración en relación a los ciudadanos, teniendo en cuenta que esta ley seguirá limitando el acceso a los procedimientos solo a los interesados, debiendo los terceros seguir recurriendo a la ley 20.285? Esa es la pregunta dirigida al profesor Rajevich. Le doy la palabra al profesor Rajevich para que pueda contestar. Bueno, creo que el nivel de transparencia que tenemos en general en los órganos de la administración no es tanto un tema de las reglas que tenemos. Yo creo que las reglas son bastante amplias y que los elementos que hoy día más juegan para limitar el acceso son, por una parte, la posibilidad de la limitación de entender que el artículo quinto, inciso segundo de la Ley de Transparencia fuera inconstitucional en cuanto abre el acceso a toda la información que obra en poder de la administración o toda aquella información que ha sido elaborada con financiamiento público, por una parte. Y yo diría que la otra es simplemente la aplicación que ha hecho la jurisprudencia. O sea, yo creo que nosotros tenemos una regulación en esto bastante abierta. Uno podría avanzar más en transparencia activa y en eso la transformación digital sí abre un espacio muy amplio porque al tener un soporte electrónico, obviamente que el, no se produce esta dicotomía que tenemos hoy día, por ejemplo, en mercado público, en todo lo que tiene que ver con las licitaciones, cuando uno ve que se mete a la ficha de una adquisición y empieza a encontrarse con que los documentos han sido escaneados y están allí con el timbre, con todo lo físico, bueno, es un poco absurdo. Lo mismo todo lo que tiene que ver con la eh, información de transparencia activa de personal, en que cada organismo ve la manera de volcar esa información. Bueno, si tuviéramos mayores niveles, si cumplimos con la transformación digital, la transparencia se puede realizar de una manera mucho más simple porque tenemos soportes preestablecidos y tenemos una mejor gestión documental. Ese es un tema clave. Una de las grandes falencias que también tiene la ley es qué pasa con el soporte que no existe y cómo llegamos a él. En eso creo que sí, la ley de transformación digital es una oportunidad que todavía yo no sería, yo creo que todavía es un limón que tiene jugo por exprimir. Hay que ver cómo van a quedar los reglamentos, porque se ha hablado del reglamento, pero que en realidad es básicamente el decreto con fuerza de ley que fija el cronograma de aplicación de la ley, pero quedan muchos reglamentos que la ley estableció y uno de ellos tiene que ver con la gestión documental y está la interoperabilidad, está el guardar los documentos en soporte electrónico, un tema que también tiene que ver con el Ministerio de las Artes y de las Culturas. Bueno, ahí yo creo que hay mucho que uno pudiera resguardar, pero teniendo también claro el problema de la protección de datos personales, que es otra dimensión que hay que revisar. Pero no soy tan pesimista en ese punto. Yo creo que hay puntos que uno tendría que reforzar, como decía,
a nivel constitucional para mejorar el estándar. Y en esto, en lo que es la transformación digital, yo creo que hay muchísimas oportunidades que no me cabe duda que van a seguir desplegándose. Lo que tenemos que hacer es, insisto, ponderar con la protección de datos personales, porque si no podríamos generar efectos secundarios negativos, y particularmente con el tema que tiene que ver con la gestión documental, que es un pariente pobre porque el Archivo Nacional, la verdad es que no, nunca se le ha dado la importancia que ahora va a pasar a tener, porque ahora sí que vamos a empezar a tener una regulación de los soportes más fina y además una posibilidad de acceder a los soportes mejor. Y eso yo creo que requiere una musculatura que todavía no tenemos completamente desarrollada. Y si no la desarrollamos bien, bueno, nos vamos a farrear una tremenda oportunidad, pero la verdad no solamente lo que tiene que ver con la transparencia, sino con la buena gestión. Ahí hay un punto clave, pero no es a mi juicio una batalla que esté perdida. Yo creo que en la implementación de la ley hay mucho que hacer y bien implementada vamos a tener mucha más información disponible que ahora, sin ninguna duda. Así que lo que hay que hacer es estar atento y ir siguiendo, perdón, cómo se reglamenta la ley y cómo se empieza a aplicar y particularmente cómo va ganando fisonomía el Archivo Nacional que tiene que estar a cargo de finalmente la recepción de la documentación, ya no en la lógica del bodegaje, sino más bien en una lógica electrónica. Muchas gracias, profesor Rajevich, y muchas gracias, Matías y a Roel. Le ofrezco la Gracias a palabra todos. con la misma pregunta a doña Gloria de la Fuente y Lorraine Finol, si quieren hacer algún comentario. Yo más bien una reflexión a propósito, más que la pregunta específica, algo que decía Enrique, que es como para poner en contexto también la discusión que hemos tenido a propósito, bueno, transformación digital sin duda, y de lo que ello va a significar y de los desafíos que tenemos como país, que es un desafío además que hemos identificado hace mucho tiempo desde el Consejo para la Transparencia. El propio Enrique debe saber bien de eso, porque estuvo un buen tiempo en ese espacio. Pero hay un desafío Hola, buenas respecto a la gestión tardes. documental, y antes de eso, respecto probablemente a una norma de archivos adecuada, que ha sido una discusión eterna en Hola nuestro Rodrigo, país buenas que nunca tardes. se ha logrado zanjar Aquí Gonzalo. suficientemente. Ahí hay una cuestión fundamental. Y lo ¿Cómo están? segundo, alguien tiene Bien, el Rodrigo, micrófono gracias. prendido, Sí, parece. preparándonos. Esperemos que se conecten. Yo igual traté de motivar mucho, pero Alguien no sé está con cuántos se el vayan a micrófono conectar, la verdad. prendido. Bueno, es parte de aquí que estamos un poco concientizados en caso de que ocurra, así que no hay problema. Ah, ya, perfecto. Buenas tardes. Hola Luis Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bien, estamos ya, igual la verdad, un poco ¿Quizás cansados. podrían silenciar los Yo micrófonos, creo por que favor? el que tenga el... Sí. por favor. Doña Gloria, tiene la palabra. ¿Ahora sí? Sí, pues. Ahí Ya. sí, un poco cansado. No sé tú. Ahora sí. Yo estoy Ahora Que sí. hoy día, ultra cansado. No, hoy día ha sido parece un que día alguien que más está, no sé agitado. si quiere Por favor, administrarlo. Y mañana se viene el doble, así. Carla, se le pide Raúl, Viernes. Andrea, por favor, ¿podrían silenciar? ¿Tú tienes frío el lunes o no? No puedo, no me parece la opción de Al silenciar. parecer no. Ya. Andrea, ¿podrías ver a propósito de la coordinación de quién Sí, generó el enseguida link, lo por veo. favor? Enseguida lo veo. Gracias. Parece Les que ahí, pedimos las disculpas, pero pronto se solucionará, ¿sí? parece que ahí estamos, tuvimos un problema técnico, al parecer nos cruzamos con otra conversación de Microsoft Teams, así que les pedimos disculpas a todos los asistentes y a los expositores. Doña Gloria, por favor, les pido. Ok. Bueno, pero estaba tratando de referirme a lo que Enrique señalaba hace un rato atrás a propósito de transparencia activa y de los desafíos y de los desafíos de gestión documental asociado a eso, además la insuficiencia de una normativa en materia de archivos, que es una discusión muy antigua en Chile, la ausencia de una gestión documental adecuada, lo hemos visto en varios casos, por ejemplo. Nosotros a propósito del Consejo, a propósito, por ejemplo, la gestión documental entendía como, para poner un ejemplo nomás, como por ejemplo la información que recogían carabineros en sus cámaras GoPro asignadas además por el Estado a propósito de las manifestaciones. Bueno, nosotros efectivamente le pedimos a carabineros que, considerando que eso se trata de un archivo que en la práctica debiera estar a disposición,
en el fondo esto era, por lo tanto, le pedíamos que se hiciera la gestión documental adecuada, que al parecer al principio, por varias cosas o varios casos que vimos, no existía efectivamente. Entonces, hay un dilema ahí. Pero respecto a transparencia activa, y eso quisiera decir, una de las cosas que hemos ido procesando y reflexionando a propósito ahora, antes incluso del proceso constituyente, pero creo que va a ser más importante a la luz del proceso constituyente, y a propósito de la discusión de la Ley de Transparencia 2.0, es transformar a la transparencia activa en un principio fundamental y al derecho de acceso a la información pública como aquello que sustituye. ¿Qué implica eso? Transformar una parte importante de información que hoy es solo sujeto de acceso a la información pública a información de transparencia activa. Pero hemos identificado un segundo desafío, además, que yo creo que es bien importante y que tiene que ver con, más que el principio genérico de transparencia activa, que es igual en el fondo para todos, por lo menos la mayor parte, no todos, pero para la mayor parte de los sujetos obligados, porque estoy pensando en las empresas públicas que tienen disposiciones específicas, más bien ir en una mirada que tenga que ver con sectores. No es lo mismo publicar cierta información, por ejemplo, en los ministerios, en el sector de economía, que en el sector de pesca. No es lo mismo que publicar en el sector de desarrollo social, por ejemplo. Y hay ahí, o en el sector municipal. Y habría ahí, yo creo que hacer una segunda mirada, y en eso hemos estado trabajando, una segunda mirada que tiene que ver con en este principio de transparencia activa que podría primar, a propósito además del desarrollo digital, del desarrollo de la tecnología, pero que debiera también situarse mucho más en la lógica de gobierno abierto y además más en la lógica de la especificidad de cada uno de esos sectores. Y creemos que ahí hay una reflexión que hay que hacer a la luz de la norma que estamos discutiendo ahora, por cierto, después a propósito de la instalación del principio de transparencia en el futuro. Y eso quería decir. Muchas gracias, doña Gloria. Doña Lorraine Finol, no sé si quiere agregar algo. Sí, gracias, Raúl. Por supuesto, si está abierta la posibilidad, conversemos en torno a la pregunta. Fíjese que precisamente por la discusión dogmática jurídica de la transparencia, muchas veces fusionamos otros elementos, como lo es la digitalización de los procesos de gestión pública, y los equiparamos al proceso de transparentar la gestión pública. O sea, a mi modo de ver, y sin ánimos de dejarlo abierto para una futura conversación más amplia, la transformación digital es, fíjese, una regulación